7 iglesias satánicas que pretenden ser cristianas. Sí, lo escuchaste bien. Vivimos en un mundo donde la luz y la oscuridad ya no están claramente separadas por océanos o fronteras. El mal ya no aparece solo en lo grotesco y obvio, sino que ha aprendido a imitar la santidad, a disfrazarse con las túnicas de la justicia. Y tú, querido oyente, debes estar vigilante. Porque la batalla ya no está solo a nuestro alrededor. Está entre nosotros. Las mentiras más peligrosas son aquellas mezcladas con verdad. El enemigo no siempre está fuera de la iglesia. A veces está predicando desde el púlpito. Déjame tomarte de la mano y guiarte a través de la niebla de confusión. No estoy aquí para juzgar almas. Eso le pertenece solo a Dios. Pero sí estoy aquí para exponer mentiras, desenmascarar el engaño y ayudarte a escuchar el susurro del Espíritu Santo cuando todo a tu alrededor grita confusión. Porque esto no se trata solo de doctrina. Se trata de la salvación de tu alma. Comencemos. Número 1. Los testigos de Jehová. A primera vista, los testigos de Jehová parecen amables, sinceros, incluso virtuosos. Su comportamiento es gentil. Su discurso está ensayado con cuidado. Llevan Biblias en la mano y hablan apasionadamente sobre el reino de Dios. Para el observador casual, parecen un grupo de cristianos devotos que simplemente han tomado un enfoque único para evangelizar. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Porque bajo esa superficie suave yace una doctrina tan torcida, tan corrosiva que despoja al Evangelio de su mismo fundamento. Vienen llevando el nombre de Dios, Jehová. Sin embargo, rechazan la plena divinidad de Jesucristo, la piedra angular misma de la salvación cristiana. Según sus enseñanzas, Jesús no es el Hijo eterno de Dios, coigual y coeterno con el Padre, sino más bien un ser creado, el arcángel Miguel, elevado y empoderado, pero en última instancia no Dios. Esta sola falsedad no solo tuerce un detalle teológico. Destroza la identidad del Salvador. Si Jesús no es plenamente Dios, entonces su muerte en la cruz pierde su valor infinito. Su sangre, en lugar de ser la sangre del Hijo Eterno, se convierte en la ofrenda de una mera criatura. Y si eso es cierto, entonces la redención de la humanidad no solo es incompleta, es imposible. Porque ningún ser creado puede cargar con los pecados del mundo. Solo el Eterno, el Verbo hecho carne, pudo llevar ese peso. Y sus errores no terminan ahí. Los testigos de Jehová niegan categóricamente la Santa Trinidad, afirmando que es una invención pagana. Han llegado tan lejos como para crear su propia versión de las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo, en la que han manipulado y alterado versículos clave para conformarlos a sus errores doctrinales. Toma, por ejemplo, Juan 1:1. En cada traducción ortodoxa dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en la Biblia de los Testigos de Jehová dice, el Verbo era un Dios, socavando sutil pero devastadoramente la naturaleza eterna de Cristo. Pieza por pieza, desmantelan el Evangelio, reemplazando la gracia con obras, la fe con miedo, y a Jesús con un ángel. Esto no es cristianismo. Esto es un evangelio falso envuelto en lenguaje bíblico pero impregnado de error mortal. Y recuerda lo que advirtió el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, aun si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición de Dios. Amigo, si alguien, sin importar cuán persuasivo, educado o amable sea, niega la deidad de Cristo, no está simplemente desinformado. Está predicando una mentira y llevando almas a la ruina. Número 2. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona, se presenta como cristiana. Hablan a menudo de Jesucristo, la oración, la familia y la moralidad. Son cálidos, acogedores e increíblemente organizados. Pero bajo esa superficie brillante yace un sistema de creencias que reemplaza al verdadero Dios con un mito de divinidad fabricada por el hombre. Su fundador, Joseph Smith, declaró que todas las iglesias cristianas existentes eran falsas y afirmó haber restaurado el verdadero evangelio mediante revelación divina. Introdujo nuevas escrituras, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, y las elevó al mismo nivel e incluso por encima de la Biblia. Al hacerlo, el fundamento de la palabra de Dios fue fracturado y se construyó una nueva teología, una que no tiene nada que ver con la fe cristiana histórica. Según la doctrina mormona, Dios el Padre fue una vez un hombre que vivía en otro planeta y que progresó hasta convertirse en Dios.
Y por si fuera poco, enseñan que nosotros también, tú y yo, podemos convertirnos en dioses, gobernando nuestros propios mundos, poblándolos con hijos espirituales, tal como supuestamente lo hizo Dios. Deja que esa verdad se asiente en tu alma. Esto no es solo herejía. Esto es idolatría cósmica. Un evangelio en el cual Dios no es eterno, no es increado, no es santo más allá de toda comprensión, sino simplemente el siguiente paso en una cadena interminable de dioses, cada uno nacido de otro. ¿Y qué hay de Jesús? Según el mormonismo, Él no es de la misma sustancia que el Padre como el cristianismo siempre ha proclamado, sino más bien el hermano espiritual literal de Lucifer. La salvación, en sus ojos, no es el regalo gratuito comprado con la sangre de Cristo, sino un proceso de alcanzar la divinidad mediante rituales de templo, pactos secretos y matrimonios celestiales. Esta enseñanza no es meramente una desviación. Es una abominación que hace eco de la primera mentira jamás dicha. Seréis como Dios. Como escribió Clive Staples Lewis, en el momento en que tienes un yo, existe la posibilidad de ponerte en primer lugar, querer ser el centro, querer ser Dios. De hecho, ese fue el pecado de Satanás. Y ese fue el pecado que enseñó a la raza humana. El Evangelio mormón no es buenas noticias. Es un sistema construido sobre el orgullo, el engaño y un rechazo fundamental de quién es realmente Dios. Número 3. El pentecostalismo unicitario, Oneness. Entras al santuario y sientes el fuego. La música es apasionada, la predicación es audaz, y la gente está llena de emoción. Podrías dejarte llevar por el fervor de todo eso. Pero el pentecostalismo unicitario, aunque fervoroso en adoración, sostiene una doctrina peligrosamente equivocada. Rechazan la Santa Trinidad. En lugar de abrazar la visión bíblica histórica de un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñan que estos son simplemente tres roles o modos de una sola persona, Dios revelándose de diferentes maneras en diferentes momentos. Esto no es solo mala teología. Es una antigua herejía llamada modalismo, condenada hace mucho por la iglesia primitiva. ¿Por qué importa esto? Porque si no existe distinción eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces el Evangelio se desmorona. ¿A quién oró Jesús en Getsemaní? ¿Quién habló desde el cielo en su bautismo? ¿Quién lo resucitó de entre los muertos? Sin la Trinidad, estos momentos se convierten en teatro, no en realidades divinas. El amor mismo, el amor eterno compartido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, es negado. Pero no termina ahí. Los unicitarios a menudo enseñan que la salvación solo es válida si eres bautizado en la fórmula exacta en el nombre de Jesús en lugar de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el mismo Jesús ordenó en Mateo 28 horas y 19 minutos. Esto coloca el poder de la salvación no en la sangre de Cristo, sino en las palabras del ministro. ¡Qué tragedia! ¡Qué distorsión! Esto no es libertad. No es el Evangelio. Es un sistema de control envuelto en lenguaje apasionado, pero vacío del verdadero poder de la gracia. Que nadie te engañe con entusiasmo solamente. El celo sin verdad es un fuego peligroso. Número 4. La Iglesia de la Unificación. Entre todas las falsas iglesias que se hacen pasar por cristianas, quizás ninguna es más descarada que la Iglesia de la Unificación fundada por San Myung Moon. Donde otros distorsionan a Cristo, ésta se atreve a reemplazarlo. San Myung Moon no solo ofreció enseñanzas sobre Cristo. Se declaró a sí mismo como la segunda venida, enviado para completar la misión que Jesús no logró cumplir. Según Moon, Jesús no vino a morir, sino a casarse. Y cuando fue crucificado, falló en crear la familia perfecta, dejando así la redención incompleta. ¿Qué blasfemia es esta? La cruz no fue un error divino. Fue la estrategia divina, el corazón mismo de la historia de la salvación. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, no como un plan B, sino como el cumplimiento de la profecía, la satisfacción de la justicia y el derramamiento del amor divino. Decir que Jesús fracasó es negar la suficiencia de su sacrificio, pisotear su sangre y declarar su resurrección impotente. Es un insulto satánico al Redentor de la humanidad. Y aún así, millones han seguido esta ilusión. Matrimonios masivos, jerarquías estrictas y devoción ciega al principio divino de Mon han reemplazado la sencillez y el poder del Evangelio. Enseñan que la salvación viene a través de la familia, de matrimonios perfectos, de la obediencia a Mon, no de la fe en Cristo. Querido amigo, esto no es cristianismo. Esto es una religión falsa,
peligrosa, seductora y totalmente impostora. Cambia la belleza de la cruz por los rituales superficiales del hombre. Intercambia la verdad eterna por control terrenal. Y al hacerlo, aleja las almas del verdadero Salvador, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número 5. La ciencia cristiana. El nombre ciencia cristiana puede sonar seguro, incluso noble. Combina dos palabras que por sí solas tienen peso y virtud: cristianismo, el camino de la redención a través de Cristo, y ciencia, la búsqueda de la verdad. Pero en realidad, la ciencia cristiana no es ni cristiana ni científica. Es una teología de ilusión nacida no del Espíritu Santo, sino del orgullo de la especulación humana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, la ciencia cristiana enseña que la realidad misma es un engaño. Que la enfermedad, el dolor, el pecado e incluso la muerte no son reales, sino ilusiones de la mente. Esto podría parecer una curiosidad filosófica, pero contradice directamente el núcleo mismo del Evangelio. Si el pecado no es real, ¿por qué murió Cristo? Si el sufrimiento es una ilusión, ¿por qué fue azotado? Si la muerte es imaginaria, ¿de qué resucitó? Según el libro de Eddy, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que es tratado con la misma autoridad que la Escritura por sus seguidores, el mundo material es un constructo falso y el hombre es inherentemente divino, intocado por la corrupción. En esta visión, la cruz se vuelve innecesaria y el sufrimiento físico de Cristo se reduce a una demostración mental. Pero sabemos, a través de la palabra y del testimonio del Espíritu Santo, que Jesús sufrió en su cuerpo, que llevó heridas reales, que su sangre fue derramada y que resucitó físicamente. Negar la realidad del mundo material es negar la encarnación, la verdad de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La ciencia cristiana, en su sutil orgullo, eleva la mente humana por encima de la necesidad de gracia. Te dice que la sanidad se encuentra no en la sangre de Jesús, sino en un cambio de pensamiento. Un mensaje peligroso para cualquiera que esté roto, herido o perdido. En lugar de guiar las almas al Salvador, las encierra dentro de su propio intelecto, sin ofrecer redentor, solo autorrealización. Esto no es el Evangelio. Esto es una prisión espiritual donde el dolor se niega, no se sana. Donde el pecado se ignora, no se perdona. Donde Cristo es admirado pero no adorado como Señor. Número 6. Adventismo del séptimo día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día a menudo aparece como una comunidad conservadora creyente en la Biblia, conocida por sus enseñanzas de salud, la observancia del sábado y su enfoque en el regreso de Cristo. Y, de hecho, hay almas sinceras dentro de este movimiento que aman a Jesús. Pero en el núcleo de la denominación yace una doctrina que ha llevado a muchos no a la paz, sino a la inquietud espiritual. Una sombra de temor que se cierne sobre su entendimiento de la salvación. Su profetisa Ellen G. White es considerada por muchos adventistas como divinamente inspirada y sus escritos son tratados a menudo como iguales o incluso más prácticos que la misma escritura. Esta elevación ha permitido que sus enseñanzas moldeen toda la teología del movimiento, incluyendo una de sus doctrinas más controvertidas y peligrosas, el juicio investigador. Según esta doctrina, Cristo no terminó su obra en la cruz. En cambio, en 1844, entró en una nueva fase de ministerio en el cielo, donde comenzó un proceso de examinar las vidas de los creyentes, decidiendo quién está realmente salvo en base a su obediencia. Esta enseñanza implica que tu salvación, aunque comprada en el Calvario, aún no está asegurada y que tu destino eterno todavía está bajo investigación. ¿Puedes sentir el peso de eso? La cruz se convierte en un signo de interrogación. La seguridad se convierte en ansiedad. La salvación se convierte en una prueba. Y el creyente se convierte en un acusado, nunca seguro de haber aprobado. Pero Jesús no dijo, ha comenzado. Él dijo, consumado es. Enseñar lo contrario es poner un velo sobre el rostro de la gracia, oscurecer la cruz con sombras de incertidumbre. Este sistema reemplaza sutilmente a Cristo con Ellen White, el Evangelio con códigos dietéticos y la seguridad con duda. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero muchos atrapados en esta doctrina viven en un miedo silencioso, preguntándose si son lo suficientemente buenos en lugar de confiar plenamente en la justicia de Cristo. Amigo, ten cuidado con cualquier evangelio que te enseñe a ganar lo que Cristo ya ha dado. El séptimo día es una hermosa sombra de reposo. Pero Cristo es el verdadero sábado, y en él descansamos por completo.
Ahora llegamos al último movimiento de esta lista, uno menos conocido que los demás, pero no menos peligroso. La iglesia local, construida sobre las enseñanzas de Witness-Lee y Watchman Nee, puede no mostrar el rostro de la blasfemia a primera vista. Habla a menudo de Cristo, de unidad, de las Escrituras. Parece ortodoxa. Suena devota. Pero su mayor peligro no está en lo que enseña, sino en lo que afirma sobre sí misma. Este movimiento asegura que ellos solo son la verdadera y legítima expresión del cuerpo de Cristo en la tierra. Todas las demás iglesias, bautistas, católicas, metodistas, pentecostales, están divididas, caídas o muertas. Solo ellos, con su estructura, terminología y liderazgo, son la iglesia real. Esto no es humildad. No es santidad. Es orgullo espiritual envuelto en el lenguaje de la unidad. Y conduce a algo mucho peor que un error teológico. Conduce al aislamiento espiritual, donde los creyentes son lentamente apartados del cuerpo más amplio de Cristo y atados en su lugar a una sola estructura autoritaria. Es aquí donde el fruto de esta doctrina comienza a pudrirse. A menudo se enseña a los miembros que dejar la iglesia local equivale a dejar a Dios mismo. El pensamiento independiente es desalentado. La disidencia se considera rebelión. Y el mundo exterior se ve con sospecha y miedo. El Evangelio nunca fue destinado a crear islas de exclusividad. La iglesia es la novia de Cristo, compuesta por todos los que creen en Él, de toda nación, tribu y lengua. Decir solo nosotros somos la iglesia no solo es falso, es anticristo en espíritu, porque reemplaza el señorío de Cristo con guardianes humanos. Clive Staples Lewis escribió, el orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti-Dios. Y este movimiento, envuelto en lenguaje espiritual, fomenta precisamente ese orgullo. Si escuchas a una iglesia declarar, solo nosotros somos salvos, solo nosotros tenemos la razón, ten cuidado. Esa no es la voz del buen pastor. Es una trampa cebada con escritura, cubierta de cadenas. Ahora, querido oyente, has escuchado los nombres. Has visto cómo se arrancan las máscaras. Cada uno de estos movimientos, aunque diferentes en apariencia, comparte un hilo común, pretenden ser cristianos, pero predican un evangelio diferente. Pueden usar el nombre de Jesús. Pueden citar la Biblia. Pueden incluso realizar señales y prodigios. Pero la verdadera prueba es esta. ¿Exaltan a Jesucristo como plenamente Dios y plenamente hombre? ¿Predican la salvación solo a través de su sangre? ¿Honran la Trinidad? ¿Predican el Evangelio o alguna imitación hecha por el hombre? En esta era de confusión, debes estar vigilante. Debes conocer la palabra. Debes probar los espíritus. Y, sobre todo, debes aferrarte a la cruz. Porque es allí, y solo allí, donde la verdad y la salvación se encuentran. Que otros te ofrezcan secretos, revelaciones o nuevas doctrinas. Que hablen de visiones angélicas o de mesías modernos. Pero en cuanto a ti, aférrate a lo que ha sido transmitido desde los apóstoles, a través de la sangre de los mártires y sellado por el Espíritu Santo. Estas 7 iglesias no son solo un error. Son peligrosas. Evítalas. Huye de ellas.